velada de lectura de relatos de terror. Es lunes, 10 de la noche, y hoy os he preparado en vez de uno, os he preparado dos relatos. Uno perteneciente a H.P. Lovecraft y el otro pertenece a Emilia Pardo Bazán. Debido que los dos son bastante cortos, he creído conveniente que en vez de uno fueran dos, si no, 15 minutos o en 10 casi hubiéramos solventado la velada, y considero que no os lo merecéis. Aquellos que por lo menos os asomáis, aunque sea a verlo, a curiosear o a quedaros conmigo hasta el final para escuchar las diferentes historias que se vienen contando a lo largo de las semanas. Antes de empezar, quiero no menos dar las gracias a nuestro patrocinador, Los Libros del Meji. Aquí se ve bien. Cuya última novela, Las Crónicas Negras de Librilla, están. Pues el último libro, esto es un compendio de historias de terror, y se desarrollan todas en un pueblo de Murcia llamado Librilla. Un pueblo muy bonito, por cierto, pero que, pues eso, que tiene sus historias, tiene sus leyendas, y con una investigación muy exhaustiva se ha conseguido recopilar una serie de relatos, que ha dado como consecuencia este libro. Ni que decir tiene, por el que no lo sepa, este libro está siendo un éxito de ventas. Ya va por la segunda edición. Es verdad que prácticamente la gran mayoría de ejemplares se están vendiendo en el propio pueblo porque ha despertado un gran interés. Pero vamos, eso no es excusa para no adquirir uno de estos ejemplares. Si te gusta el misterio, si te gusta el miedo, el terror, yo lo aconsejo encarecidamente, porque de verdad no os va a dejar indiferente. Y si además ambientáis la lectura con luces bajas, con velas, con aromas, incluso con música de terror, no sé, un piano, una música así de caja de música, ¿no? O sea, yo creo que es, a ver, la sugestión lógicamente va a aflorar, eso está claro, ¿no? Pero que quiero decir que es un lujo, ¿no? Es como evadirse de la realidad y meterse en un mundo muy, muy tenebroso, muy tétrico, que realmente puede servir como, digamos, como entretenimiento para todas aquellas personas que les guste este mundo del misterio. Bien, sin más preámbulos, vamos a empezar con la primera de nuestras historias. La historia de H.P. Lovecraft se llama Dagon, y no sé muy bien de qué va, pero pues nada, voy, como siempre, yo la voy leyendo. Al mismo tiempo que la voy leyendo, me la voy imaginando, y así, pues, cuando acabemos, pues hacemos un breve análisis de lo que ha sido, por si os ha gustado o no, podéis decirlo. Empezamos. Escribo esto bajo una fuerte tensión mental, ya que cuando llegue la noche, habré dejado de existir. Sin dinero y agotada mi provisión de droga, que es lo único que me hace tolerable la vida, no suelo seguir soportando más esta tortura. Me arrojaré desde esta ventana de la buhardilla a la sórdida calle de abajo. Pese a mi esclavitud a la morfina, no me considero un débil ni un degenerado. Cuando haya leído estas páginas atropelladamente garabateadas,
quizá se hagan idea, aunque no del todo, de por qué tengo que buscar el olvido o la muerte. Fue en una de las zonas más abiertas y menos frecuentadas del anchuroso Pacífico donde el paquebote en el que iba yo de sobrecargo cayó apresado por un corsario alemán. La Gran Guerra estaba entonces en sus comienzos y las fuerzas oceánicas de los hunos aún no se habían hundido en su degradación posterior. Así que nuestro buque fue capturado legalmente y nuestra tripulación tratada con toda la deferencia y consideración debidas a unos prisioneros navales. En efecto, tan liberal era la disciplina de nuestros opresores que 5 días más tarde conseguí escaparme en un pequeño bote, con agua y provisiones para bastante tiempo. Cuando al fin me encontré libre y a la deriva, tenía muy poca idea de cuál era mi situación. Navegante poco experto, solo sabía calcular de manera muy vaga por el sol y las estrellas que cuando algo al sur del Ecuador no sabía en absoluto en qué longitud y no se divisaba isla ni costa algunas. El tiempo se mantenía bueno y durante incontables días navegué sin rumbo bajo un solo abrasador, con la esperanza de que pasara algún barco o de que me arrojaran las olas a alguna región habitable, pero no aparecían ni barcos ni tierra. Y empecé a desesperar en mi soledad, en medio de aquella ondulante e ininterrumpida inmensidad azul. El cambio ocurrió mientras dormía. Nunca llegaré a conocer los pormenores, porque mi sueño, aunque poblado de pesadillas, fue ininterrumpido. Cuando desperté finalmente descubrí que me encontraba medio succionado en una especie de lodazal viscoso y negruzco que se extendía a mi alrededor, con monótonas ondulaciones hasta donde alcanza la vista, y en el cual se había adentrado mi bote cierto trecho. Aunque cabe suponer que mi primera reacción fuera de perplejidad ante una transformación de paisaje tan prodigiosa e inesperada, en realidad sentí más horror que asombro, pues había en la atmósfera y en la superficie putrefacta una calidad siniestra que me heló el corazón. La zona estaba corrompida de peces descompuestos y otros animales menos identificables que se veían emerger en el cieno de la interminable llanura. Quizá no deba esperar transmitir con meras palabras la indecible repugnancia que puede reinar en el absoluto silencio y la estéril inmensidad. Nada alcanza a oírse, nada, nada había a la vista, salvo una vasta extensión de légamo negruzco, si bien la absoluta quietud y la uniformidad del paisaje me producían un terror nauseabundo. El sol ardía en un cielo que me parecía casi negro, por la cruel ausencia de nubes. Era como si reflejase la ciénaga tenebrosa que había bajo mis pies. Al meterme en el bote encallado, me di cuenta, me di cuenta de que solo una posibilidad podía explicar mi situación. Merced a una conmoción volcánica, el fondo oceánico había emergido de la superficie, sacando a la luz regiones que durante millones de años habían estado ocultas bajo insondables profundidades de agua. Tan grande era la extensión de esa nueva tierra emergida debajo de mí, que no lograba percibir el más leve rumor de oleaje, por mucho que agudizaba el oído. Tampoco había aves marinas que se alimentaran de aquellos peces muertos. Durante varias horas estuve pensando y meditando sentado en el bote que se apoyaba sobre un costado y proporcionaba un poco de sombra al desplazarse el sol en el cielo. A medida que el día avanzaba, el suelo iba perdiendo pegajosidad, por lo que en el poco tiempo estaría bastante seco para poderlo recorrer fácilmente. Dormí poco esa noche, y al día siguiente me preparé una provisión de agua y comida, a fin de emprender la marcha en busca del desaparecido mar y de un posible rescate. A la mañana del tercer día comprobé que el suelo estaba bastante seco para andar por él con comodidad. El hedor a pescado era insoportable, pero me tenían preocupado cosas más graves para que me molestase ese desagradable inconveniente, y me puse en marcha hasta una meta desconocida. Durante todo el día caminé constantemente en dirección oeste guiando por una lejana colina que descollaba por encima de las demás elevaciones del ondulado desierto. Acampé esa noche y al día siguiente proseguí la marcha hacia la colina, aunque parecía escasamente más cerca que la primera vez que la descubrí.
Al atardecer del cuarto día llegué al pie de dicha elevación, que resultó ser mucho más alta de lo que me había parecido de lejos. Tenía un valle delante que hacía más pronunciado el relieve respecto del resto de la superficie. Demasiado cansado para emprender el ascenso, dormí a la sombra de una colina. No sé por qué mis sueños fueron extravagantes esa noche, pero antes de que la luna menguante, fantásticamente gibosa, hubiese subido muy alto por el este de la llanura, me desperté cubierto de un sudor frío, decidido a no dormir más. Las visiones que había tenido eran excesivas para soportarlas otra vez. A la luz de la luna comprendí lo imprudente que había sido el viajar de día. Sin el sol abrasador la marcha me habría resultado menos fatigosa. De hecho, me sentí de nuevo lo bastante fuerte como para acometer el ascenso que por la tarde no había sido capaz de emprender. Recogí mis cosas e inicié la subida a la cresta de la elevación. Ya he dicho que la interrumpida monotonía de la ondulada llanura era fuente de un vago horror para mí, pero creo que mi horror aumentó cuando llegué a lo alto del monte y vi, al otro lado, una inmensa cima o cañón, cuya oscura concavidad aún no iluminaba la luna. Me pareció que me encontraba en el borde del mundo, escrutando desde el mismo canto hacia un caos insondable de noche eterna. En mi terror se mezclaban extraños recuerdos del paraíso perdido y la espantosa ascensión de Satanás a través de las remotas regiones de tinieblas. Al elevarse más la luna en el cielo, empecé a observar que las laderas del valle no eran tan completamente perpendiculares como había imaginado. La roca formaba cornisas y salientes que proporcionaban apoyos relativamente cómodos para el descenso, y a partir de unos centenares de pies, el declive se hacía más gradual. Movido por un impulso que no me es posible analizar con precisión, bajé trabajosamente por las rocas, hasta el declive más suave, sin dejar de mirar hacia las profundidades estigias, donde aún no había penetrado la luz. De repente, me llamó la atención un objeto singular que había de la ladera opuesta, el cual se erguía enhiesto, como a un centenar de yardas de donde estaba yo, objeto que brilló con un resplandor blanquecino al recibir de pronto los primeros rayos de la luna ascendente. No tardé en comprobar que era tan solo una piedra gigantesca, pero tuve la clara impresión de que su posición y su contorno no eran enteramente obra de la naturaleza. Un examen más detenido me llenó de sensaciones imposibles de expresar, pues sabe a su enorme magnitud y su situación en un abismo abierto en el fondo del mar cuando el mundo era joven. Me di cuenta, sin posibilidad de duda, de que el extraño objeto era un monolito perfectamente tallado, cuya imponente masa había conocido el arte y quizá el culto de criaturas vivas y pensantes. Confuso y asustado, aunque no sin cierta emoción de científico o de arqueólogo, examiné mis alrededores con atención. La luna, ahora casi en su cenit, asomaba espectral y vívida por encima de los gigantescos peldaños que rodeaban el abismo, y reveló un ancho curso de agua que discurría por el fondo formando meandros, perdiéndose en ambas direcciones y casi lamiéndome los pies donde me había detenido. Al otro lado del abismo, las pequeñas olas bañaban la base del ciclópeo o monolito, de cuya superficie podía distinguir ahora inscripciones y toscos relieves. La escritura pertenecía a un sistema de jeroglíficos desconocido para mí, distinto en cuanto yo había visto en los libros, y consistente en su mayor parte de símbolos acuáticos, esquematizados tales como peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y demás. Aunque de los caracteres representaban evidentemente seres marinos desconocidos para el mundo moderno, pero cuyos cuerpos en descomposición había visto yo en la llanura surgida del océano. Sin embargo, fueron los relieves los que más me fascinaron, claramente visibles al otro lado del curso del agua. A causa de sus enormes proporciones, había una serie de bajorrelieves cuyos temas habrían despertado la envidia de un doré. Creo que estos seres pretendían representar hombres, al menos cierta clase de hombres, aunque aparecían retozando como peces en las aguas de alguna gruta marina o rindiendo homenaje a algún monumento monolítico, bajo el agua también. No me atrevo a descubrir con detalle sus rostros y sus cuerpos, ya que el mero recuerdo me produce vaídos, más grotescos de los que podía concebir la imaginación de un Poe o de un Bulwer.
eran detestablemente humanos en general. A pesar de sus manos y pies palmeados, sus labios espantosamente anchos y flácidos, sus ojos abultados y vidriosos, y demás rasgos de recuerdo menos agradable. Curiosamente, parecían cincelados sin la debida proporción con los escenarios que servían de fondo, ya que uno de los seres estaba en actitud de matar una ballena de tamaño ligeramente mayor que él. Observé, como digo, sus formas grotescas y sus extrañas dimensiones, pero un momento después decidí que se trataba de dioses imaginarios de alguna tribu pescadora o marinera, de una tribu cuyos últimos descendientes debieron de perecer antes que naciera el primer antepasado del hombre de Piltdown o de Neandertal. Aterrado ante esta visión inesperada y fugaz de un pasado que rebasaba la concepción del más atrevido antropólogo, me quedé pensativo mientras la luna bañaba con misterioso resplandor el silencioso canal que tenía ante mí. Entonces, de repente lo vi. Tras una leve agitación que delataba su ascensión a la superficie, la entidad surgió a la vista borde de las aguas oscuras. Inmenso, repugnante, aquella especie de polifemo saltó hacia el monolito como un monstruo formidable y pesadillesco, y lo rodeó con sus brazos enormes y escamosos, al tiempo que inclinaba la cabeza y profería ciertos gritos acompasados. Creo que enloquecí entonces. No recuerdo muy bien los detalles de mi frenética subida por la ladera y el acantilado, ni de mi delirante regreso al bote varado. Creo que canté mucho, y que reí insensatamente cuando no podía cantar. Creo que el vago recuerdo de una tormenta poco después de llegar al bote. En todo caso, sé que oí el estampido de los truenos y demás ruidos de la naturaleza profiere en sus momentos de mayor irritación. Cuando salí de las sombras, estaba en un hospital de San Francisco. Me había llevado allí el capitán del barco norteamericano que había recogido mi bote en medio del océano. Hablé de muchas cosas en mis delirios, pero averigüé que nadie había hecho caso de las palabras. Los que me habían rescatado no sabían nada sobre la aparición de una zona de fondo oceánico en medio del Pacífico, y no juzgué necesario insistir en algo que sabía que no iban a creer. Un día fui a ver a un famoso etnólogo, y lo divertí haciéndole extrañas preguntas sobre la antigua leyenda filistea en torno a Dagón, el dios pez, pero enseguida me di cuenta de que era un hombre irremediablemente convencional, y dejé de preguntar. Es de noche, especialmente cuando la luna se vuelve gibosa y menguante, cuando veo a ese ser. He intentado olvidarlo con la morfina, pero la droga solo me proporciona una cesación transitoria, y me ha atrapado en sus garras, convirtiéndome irremisiblemente en su esclavo. Así que voy a poner fin a todo esto, ahora que he contado lo ocurrido para información o diversión desdeñosa de mis semejantes. Muchas veces me pregunto si no será una fantasmagoría, un producto de la fiebre que sufrí en el bote a causa de la insolación, cuando escapé del barco de guerra alemán. Me lo pregunto muchas veces, pero siempre se me aparece, en respuesta, una visión monstruosamente vívida. No puedo pensar en las profundidades del mar sin estremecerme ante las espantosas entidades que quizá en este instante se arrastran y se agitan en su lecho fangoso, adorando a sus antiguos ídolos de piedra y esculpiendo sus propias imágenes detestables en obeliscos submarinos de mojado granito. Pienso en el día en el que emerjan de las olas y que se lleven entre sus garras de vapor humeantes a los endebles restos de la humanidad exhaustas por la guerra. En el día en el que se hunda la tierra y emerja el fondo del océano en medio del universal pandemonio. Se acerca el fin. Oigo ruido en la puerta, como si vociferara en ella un cuerpo inmenso y resbaladizo. No me encontrará. Dios mío, esa mano. La ventana. La ventana. Este ha sido el primero de los relatos de H. P. Lovecraft que, bueno, narraba la historia de un náufrago que llega a unas tierras misteriosas, se topa con una escultura y unas inscripciones que parece ser que tratan sobre una deidad que los antiguos habitantes de esa isla, sí, de esa isla, pues antes de desaparecer, pues dejaron
dejaron como evidencia, ¿no?, de su paso por aquellas tierras. Y bueno, pues a partir de ahí, una vez que el hombre intenta escapar, pues trata de olvidarlo, pero al parecer, pues no sé ya si por producto de su mente, su imaginación, una locura transitoria acaecida a través de la insolación del barco, no sé. Pero vamos, lo que narra es un poco la sugestión que le ha producido esta figura como consecuencia de la vivencia vivida. Bien, pues este ha sido el primero de los, como digo, el primero de los relatos. Espero que os haya gustado. Ahora vamos a pasar a un segundo relato, también corto, es más corto que el anterior. Eh, este relato es de Emilia Pardo Bazán, una escritora, vamos, de las más célebres de este país. Y se titula La Resucitada. Vamos a pasar a leerlo sin más dilación, que sé yo que estáis esperando. Bien, empezamos. Ardían los 4 blandones soltando gotazas de cera. Un murciélago, descolgándose de la bóveda, empezaba a describir torpes curvas en el aire. Una forma negruzca, breve, se deslizó al ras de las losas y trepó con sombría cautela por un pliegue de paño mortuorio. En el mismo instante abrió los ojos Dorotea, de Guevara, yacente en el túmulo. Bien sabía que no estaba muerta, pero un velo de plomo, un candado de bronce le impedían ver y hablar. Oía, eso sí, y percibía, como se percibe entre sueños, lo que con ella hicieron al lavarla y amortajarla. Escuchó los gemidos de su esposo y sintió lágrimas de sus hijos en sus mejillas blancas y yertas. Y ahora en la soledad de la iglesia cerrada recobraba el sentido y le sobrecogía mayor espanto. No era pesadilla, sino realidad. Allí, el féretro, allí los cirios, y ella misma envuelta en el blanco sudario, al pecho del el escapulario de la Merced. Incorporada ya, la alegría de existir se sobrepuso a todo. Vivía. Qué bueno es vivir, revivir, no caer en el pozo oscuro. En vez de ser bajada al amanecer en hombros de criados a la cripta, volvería a su dulce hogar y oiría el clamoreo regocijado de los que la amaban y ahora la lloraban sin consuelo. La idea deliciosa de la dicha que iba a llevar a la casa hizo latir su corazón, todavía debilitado por el síncope. Sacó las piernas del ataúd, brincó al suelo y con la rapidez suprema de los momentos críticos combinó su plan. Llamar, pedir auxilio a tales horas sería inútil. Y de esperar el amanecer en la iglesia solitaria no era capaz. En la penumbra de la nave creía que asomaban caras fisgonas de espectros y sonaban dolientes quejumbres de ánimas en pena. Tenía otro recurso: salir por la capilla del Cristo. Era suya, pertenecía a su familia en patronato. Dorotea alumbraba perpetuamente con rica lámpara de plata a la santa imagen de Nuestro Señor de la Penitencia. Bajo la capilla se cobijaba la cripta, enterramiento de los Guevara Benavides. La alta reja se columbraba a la izquierda, afiligranada, tocada a trechos de oro rojizo rancio. Dorotea elevó desde su alma una deprecación fervorosa al Cristo. Señor, encontrase puestas las llaves. Y las palpó. Allí colgaban las 3, el manojo, la de la propia verja, la de la cripta, a la cual se descendía por un caracol dentro del muro, y la tercera llave que abría la portezuela oculta entre las tallas del retablo y daba a la estrecha calleja donde erguía su fachada infanzona del caserón de Guevara, blanqueado de torreones. Por la puerta excusada entraban los Guevara a oír misa en su capilla, sin cruzar la nave. Dorotea abrió, empujó, estaba fuera de la iglesia, estaba libre. 10 pasos hasta su morada. El palacio se alzaba silencioso, grave, como un enigma. Dorotea cogió el aldabón trémula, cual si fuese una mendiga que pide hospitalidad en una hora de desamparo. Esta casa es mi casa, en efecto,
pensó al secundar el aldabonazo firme. Al tercero se oyó ruido dentro de la vivienda muda y solemne, envuelta en un recogimiento como en larga faldamenta de luto, y resonó la voz de Pedralbar, el escudero, que refunfuñaba. —¿Quién? ¿Quién llama a estas horas? Que comido le vea yo de los perros. Abre, Pedralbar, por tu vida, soy tu señora, soy doña Dorotea de Guevara. Abre presto. Váyase en hora mala el borracho. Si salgo a fe que lo ensarto. Soy doña Dorotea, abre. ¿No me conoces en el habla? Un reniego enronqueció el miedo, contestó nuevamente. En vez de abrir, Pedralbar subía la escalera otra vez. La resucitada pegó 2 aldabonazos más. La austera casa pareció reanimarse. El terror del escudero corrió a través de ella como un escalofrío por un espinazo. Insistía en el aldabón, y en el portal se escucharon taconazos, corridas y cuchicheos. Rechinó al fin el claveteado portón entreabierto en sus 2 hojas, y un chillido agudo salió de la boca sonrosada de la doncella Lucigüela, que elevaba un candelabro de plata con vela encendida y lo dejó caer de golpe. Se había encarado con su señora, la difunta, arrastrando la mortaja y mirándola de hito en hito. Pasado algún tiempo recordaba Dorotea, ya vestida de acuchillado terciopelo genovés, trenzada la crencha con perlas y sentada en un sillón de almohadones al pie del ventanal, que también Enrique de Guevara, su esposo, chilló al reconocerla, chilló y retrocedió. No era de gozo el chillido, sino de espanto, sí, la resucitada no lo podía dudar. Pues acaso sus hijos, doña Clara de 11 años, don Félix de 9, no habían llorado de puro susto cuando vieron a su madre que retornaba de la sepultura, y con llanto más afligido, más congojoso que el derramado al punto en el que se la llevaban, ella que creía ser recibida entre exclamaciones de intensa felicidad. Cierto que días después se celebró una función solemnísima en acción de gracias. Cierto que se dio un fastuoso convite a los parientes y allegados. Cierto, en suma, que los Guevaras hicieron cuanto cabe hacer para demostrar satisfacción por singular e impensado suceso que les devolvía a la esposa y a la madre. Pero doña Dorotea, apoyado el codo en la repisa del ventanal y la mejilla en la mano, pensaba en otras cosas. Desde su vuelta al palacio, disimuladamente, todos le huían. Dijérase que el soplo frío de la huesa, el hálito glacial de la cripta, flotaba alrededor de su cuerpo. Mientras comía, notaba que la mirada de los servidores, la de sus hijos, se desviaba oblicuamente de sus manos pálidas, y que cuando acercaba a sus labios secos la copa de vino, los muchachos se estremecían. ¿Acaso no les parecía natural que comiese y bebiese la gente del otro mundo? Y doña Dorotea venía de ese país misterioso que los niños sospechan, aunque no lo conozcan. Si las pálidas manos maternales intentaban jugar con los bucles rubios de don Félix, el chiquillo se desviaba, descolorido él, a su vez, con el gesto del que evita un contacto que le cuaja la sangre. Y a la hora medrosa del anochecer, cuando parecen oscilar las largas figuras de las tapicerías, si Dorotea se cruzaba con doña Clara en el comedor del patio, la criatura, despavorida, huía al modo con que se huye de una maldita aparición. Por su parte, el esposo, guardando a Dorotea tanto respeto y reverencia que ponía maravilla, no había vuelto a rodearle el fuerte brazo a la cintura. En vano la resucitada tocaba el arrebol de sus mejillas, mezclaba a sus trenzas cintas y aljófares y vertía sobre su corpiño vómitos de esencias de oriente. Al trasluz del colorete se transparentaba la amarillez cerea. Alrededor del rostro persistía la forma de la toca funeral, y entre los perfumes sobresalía el vaho húmedo de los panteones. Hubo un momento en el que la resucitada hizo a su esposo lícita caricia. Quería saber si sería rechazada. Don Enrique se dejó abrazar pasivamente, pero en sus ojos negros y dilatados por el horror, que a pesar suyo se asomaban a las ventanas del espíritu, en aquellos ojos, un tiempo galanes, atrevidos y lujuriosos, leyó Dorotea una frase que zumbaba dentro de su cerebro, ya invadido por rachas de su demencia.
De donde tú has vuelto no se vuelve. Y tomó bien sus precauciones. El propósito debía realizarse por tal manera que nunca se supiese nada, secreto eterno. Se pronunció el manojo de llaves de la capilla y mandó fabricar otras iguales a un mozo herrero que partía con el tercio a Flandes al día siguiente. Ya en poder de Dorotea las llaves de su sepulcro, salió una tarde sin ser vista, cubierta por un manto. Se entró en la iglesia por la portezuela, se escondió en la capilla del Cristo, y al retirarse el sacristán cerrando el templo, Dorotea bajó lentamente a la cripta. Alumbrándose con un cirio prendido en la lámpara, abrió la mohosa puerta, cerró por dentro y se tendió apagando antes el cirio con el pie. Uf, esta ha sido la segunda de las historias que tocaban hacer esta noche. Ha sido bastante inquietante. O sea, ver cómo una persona se despierta en un ataúd y pese a su creencia de que todo iban a ser alegría, jolgorio, algarabía, por ver que regresa, que realmente no estaba muerta, que realmente no sufren esa pérdida por la que lloraban, pues la protagonista, Dorotea, se encuentra con todo lo contrario, se encuentra con que la gente le rehuye, la gente le identifica como si fuese un alma en pena, como un muerto regresado del más allá, y ni sus propios hijos tienen la capacidad de soportar su presencia, incluso, vamos, ni de que la toquen, ni su propio marido, ¿no? Ni su propio marido, que da por hecho que ha resucitado y que da por hecho de que ha muerto y por lo tanto, como dijo en la frase, una frase que la frase esta es que lo ha descrito todo perfectamente. De donde tú vienes no se vuelve. Entonces, claro, de ahí que viene y Dorotea, lógicamente, al verse tan, pues eso, rechazada, en tal situación pues eso, de que causa temor, causa pavor, causa rechazo, causa miedo, pues decide por su propia iniciativa bajar a la cripta, abrir no sé si es la tumba o el habitáculo en el cual estaba colocado el ataúd, y decide, pues eso, poner fin a su vida de la manera, vamos a decir, un poco tanto romántica, ¿no? O sea, ya que nadie me quiere viva, mejor me muero y desaparezco. Más bien es una especie de suicidio romántico, se podría considerar. Bien, pues ya me contaréis cuando veáis este vídeo lo que os ha parecido. Si lo he dicho, como he dicho en anteriores ocasiones, si conocéis historias que queráis que se den a conocer, que conocéis relatos que se escriban, quiero decir, relatos que queráis que se lean, que se den a conocer exactamente, o sea, historias de vuestro pueblo, de vuestra ciudad, algo que habéis escuchado incluso de vuestro país, de vuestra ciudad, hacérmelo llegar. eh, Podéis hacerlo llegar a loslibrodelsmeji.com en el correo electrónico loslibrodelsmeji@hotmail.com, y a partir de ahí aquí se podrá sin ningún problema, se podrá leer y disfrutaremos todos con, pues eso, con la lectura de dicho relato. Sin más dilación, de verdad, ha sido un placer esta noche estar con todos vosotros, y recuerdo que la próxima velada de lectura de relatos será el próximo sábado a las 10 de la noche. Eh, si por un casual no se pudiera, el mismo día, a la misma hora, colgaría
colgaría un vídeo explicando las razones por las que no se puede, o incluso antes ya avisaría mediante las redes sociales de cuáles serían las medidas por las cuales no se pudiera hacer esto. Pero vamos, de momento no hay que temer nada, está todo perfectamente, así que el sábado que viene a las 10 nos vemos en una nueva velada para relatos de miedo. Pasadlo bien, pasad una buena noche y hasta el sábado.